Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a este espacio de compartir reflexiones en torno a temas que nos interesan a todos. Les doy la bienvenida a nuestros seguidores, a nuestras seguidoras. Y el día de hoy eh, queremos tratar un tema por demás importante y urgente, que es de estos temas que pocas veces nos llega la información fluidamente porque pues quizás solamente se le da promoción en algunos sectores, no es tan, digamos, atractivo para muchos otros Ujú. sectores de la humanidad, de la población, y sin embargo son temas súper urgentes e importantes. Es una problemática además de hace reciente, o sea, muy recientemente, y esta temática la quiero tratar en este espacio con Adriana Vázquez Solís. Nuevamente estamos reunidos con ella. Les recuerdo, ella es bióloga de formación, es teóloga también de formación y de pasión, y ha encontrado una manera excelente de unir estos dos saberes en la experiencia humana de compromiso por la vida y por un cambio, pues por demás urgente el día de hoy. Adriana, te doy la bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias, Sergio. Un placer compartir contigo este espacio de diálogo y de reflexión, porque me parece que es bien importante reflexionar todo lo que nos está ocurriendo en el planeta. Les recordamos a nuestros seguidores que cualquier duda que tengan al respecto de estos temas que vamos presentando, con todo gusto estamos dispuestos a compartir con ustedes otras reflexiones. También los invitamos a que nos propongan temáticas que ustedes quieran ampliar un poco más en su conocimiento, quizá en el compartir estas experiencias y conocimientos con Adriana y con otras personas. También la opinión de ustedes nos va a ayudar para ver por dónde tenemos que ir tratando estos temas, quizá alguna problemática en particular que responda a alguna necesidad formativa, educativa, familiar o social. Podemos tratarla también aquí con mucho gusto, así que con toda confianza y libertad pueden escribirnos en los comentarios de este video, o también a nuestras redes sociales. Y el día de hoy, el tema específicamente que queremos poner sobre la mesa, Adriana y yo, es el de el calentamiento global, específicamente en una problemática de hace algunos meses que se presentó, que es las altas temperaturas, el calentamiento en el Ártico. ¿Qué nos podrías mencionar al respecto, Adriana, como para ir entrando en tema? Ay, bueno, por demás es preocupante. Bueno, Carl Sagan en su libro acerca de los demonios del mundo o el mundo y sus demonios, aseguraba que, bueno, la parte científica evalúa una serie de cambios naturales en la Tierra. Es un ser vivo, es la gran Pachamama en términos sudamericanos, es un ser vivo, la Gaia, ¿no? Eh, Sin embargo, el ser humano también está acelerando algunos cambios por, por la depredación, por su hambre voraz, contaminamos el cielo, el aire, la tierra, etcétera. Generamos grandes cantidades de contaminantes y estos contaminantes a su vez calientan la atmósfera. Si el ser humano no se vislumbra a sí mismo como parte de este gran ser vivo, me parece que lo único que está haciendo es cavando su propia tumba. En este sentido, el calentamiento global sería, digamos, un suceso natural, pero que llevaría muchos más siglos, muchos más años, y nosotros lo redujimos uh, a una cosa ínfima. Entonces, bueno, estamos frente a un cambio acelerado que lo que nos dicen los científicos de este calentamiento, sobre todo lo que nos vas a comentar de la Antártida, es que en la actual manera de vivir de la humanidad no se habían registrado estas temperaturas, ¿no? Entonces, me parece bien importante reflexionar si realmente estamos aprendiendo
de lo que estamos viviendo o estamos repitiendo los mismos errores, ¿no? Ciertamente tenemos un reto frente a nosotros, que ya estamos empezando a sentir de manera muy fuerte. Hacia el final de esta conversación retomaremos otro punto también, que es el de las canículas o estos olas de calor, ¿no?, que afectan a muchas partes del planeta, así como existen los frentes fríos, y que de eso sí estamos súper enterados porque nos dicen cuántos vamos a tener en invierno y lo que nos espera, sabemos que tenemos que abrigarnos, etcétera. Pues también existe este otro fenómeno, que es el de las canículas, que son estas olas de calor, ¿no?, y que muchas veces desconocemos. En días pasados veía un documental sobre los efectos que tiene la canícula en la salud de las personas, sobre todo de las personas mayores, de los adultos mayores, y son consecuencias bastante graves, incluso atentan contra la vida, ¿no? De hecho, se les llama como la muerte silenciosa, porque pareciera que el calor no nos afecta, pero en realidad sí, y de manera que desconocemos. Bueno, para seguir tratando este tema, te propongo, Adriana, que veamos el siguiente video, a nuestros seguidores también. Es un video que propone la organización HOPE, se llama, que trata temáticas sobre el clima, sobre el medio ambiente, y que presenta pues eso, ¿no?, situaciones graves que hay que atender. Entonces, les propongo que veamos el siguiente video. Varios estudios científicos han localizado en esos congeladores cepas de la gripe española, la peste bubónica o la viruela, además de decenas de virus antiguos completamente desconocidos. Estos patógenos estarían listos para infectar si el suelo se descongela, y no es teoría, no, ya ha ocurrido. En 2016 se descongeló un reno que había muerto por anthrax en los años 40. La bacteria se reactivó, contagió a otros renos y acabó infectando a la población local, provocando la muerte de un niño y la puesta en cuarentena de toda una región.
En este caso el brote pudo ser controlado, ya que tuvimos la suerte de que era una bacteria conocida para la que además existe una vacuna. ¿Pero de verdad vamos a seguir jugando a la ruleta rusa? Esta es una realidad preocupante, alarmante, porque el calentamiento del que nos habla este video, pues realmente trae consigo una serie de temáticas y de problemáticas que, aunque sabemos que suceden, muchas veces las vemos como aisladas. Y sin embargo, creo que uno de los aportes importantes de este video es darnos cuenta que todo se relaciona, porque inicia el descongelamiento, por ejemplo, en el Ártico, pero esto trae consigo una serie de eventos, quizá que para los que no estamos tan preparados o que pues nos pueden tomar por sorpresa. ¿Cuál es tu primera impresión de este video, Adriana? ¿Qué es los puntos más importantes que pudieras retomar con nosotros? Ay, bueno, en principio es sumamente alarmante, ¿no? Creo que lo que señalan es muy, muy cierto. Debería ser un tema del que no dejásemos de hablar. Sin embargo, me parece que los temas de los que se hablan actualmente son más de tipo económico, es decir, la pandemia sí se está atacando, digamos, hay grupos de científicos que están trabajando las 24 horas para sacar la vacuna, médicos, enfermeros, todos están al pie del cañón. Sin embargo, tú escuchas a los gobiernos y lo que les interesa más es reactivar la actividad económica. Cuando somos tan miopes al observar un problema como este, reitero, no nos damos cuenta que la Tierra es un ser vivo y que si este ser vivo se seca, se quema, pues no vamos a tener ni un modelo económico que pueda suplir un gramo de oxígeno de los que necesitamos, ¿no? Entonces, una primera impresión es, al hablar de virus y de bacterias, me parece que no hemos aprendido que precisamente el frenar este calentamiento global nos ayudaría a tener una mayor calidad de vida en términos de salud. Segundo, algo que sí hemos aprendido de la pandemia y de este calentamiento global es que lo que pasa en China le afecta al resto del mundo. Lo que pasa en la Antártida le afecta al resto del mundo. El famoso efecto mariposa, ¿no? Yo tiro aquí una corcholata y aparece en Oriente. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? A lo mejor sonará trillado, pero sí las pequeñas acciones que hagamos como individuos responsables, porque me parece que los gobiernos no están interesados en mover un dedo. Lo que hagamos como individuos, como familias, sí va a marcar la diferencia. Es decir, de esta pandemia deberíamos aprender que cada hogar debe ser autosustentable, que cada hogar tenga una azotea verde, un calentador solar, una captación de agua, porque lo estamos viendo en México, ¿no? En Zacatecas no llovió, no hay frijol, el frijol está a precios altísimos. En muchas regiones el maíz se quedó chiquito, están pensando que para agosto no va a haber cosecha. Y eso, si lo llevamos a escalas más grandes,
me parece que las futuras generaciones no tendrán que comer si no nos ocupamos hoy. Y esto se viene diciendo desde la cumbre de Río de Janeiro. Llevamos años reflexionando, pero poco actuando. Creo que este video sí tendría que dejarnos mucho por hacer. Principalmente la autosustentabilidad y la disminución del consumo de combustibles y tantos elementos que contaminan, ¿no? Digo, esa sería mi primera observación. Excelente, fíjate que junto con esta idea que nos compartes, es un hecho que la pandemia del COVID-19 pues nos ha hecho replantearnos nuestra dinámica de convivencia y de interacción. Este modus vivendi al que estábamos acostumbrados y que con todo y todo sabíamos cuáles eran los retos o las dificultades y como quiera las enfrentábamos o buscábamos, teníamos ya maneras establecidas de cómo salir de las problemáticas ya conocidas, ¿no? Esta pandemia nos ha revolucionado la vida misma, la manera de convivir y entonces ahora sí que estamos puestos al límite incluso de muchas de nuestras facultades, capacidades y habilidades de supervivencia, ¿no? Y en este sentido es como si esta pandemia nos hiciera obligadamente tener que ver hacia atrás en nuestra historia y pues recapitular muchas de las cosas que estábamos haciendo que aunque las considerábamos normales, pues en realidad poco beneficiaban o aportaban el plus que necesitamos para tener una vida digna o una vida justa, una vida, digamos, pacífica o al menos equilibrada en muchas de las desigualdades que hemos descubierto con esta pandemia, ¿no? Junto con esto, quiero compartirte que a mí me viene a la mente la idea a partir del video, de que todo el sistema, ¿no?, de nuestro planeta, pues tiene una razón de ser, ¿no? O sea, como ya lo mencionabas, el que tengamos grandes glaciares en el planeta, el que haya desiertos, el que haya lugares con una vegetación exuberante, abundante, pues todo eso permite un equilibrio, digamos, ¿no?, en el sistema de nuestro planeta. Quiero decir que el darnos cuenta que ahora eso puede tan rápida y tan fácilmente cambiar de un momento a otro, nos hace replantearnos que la vida misma requiere de esta flexibilidad. O sea, nosotros como seres vivos, igual que el planeta, igual que todos los demás animales e insectos, plantas y etcétera, pues nosotros también, si nos decimos seres vivos, tenemos que desarrollar estas habilidades y estas capacidades de adaptación, de manera que si queremos conservar la vida no nos queda otra más que adaptarnos, ¿no? Es decir, sí hay problemáticas a las cuales los seres humanos abonamos mucho de nuestro actuar para que esas problemáticas sean todavía más graves, pero al mismo tiempo eso nos hace entrar en una dinámica de o nos adaptamos o nuestra vida se sigue poniendo al borde de la extinción, ¿no? Entonces, a propósito de estos cambios inesperados y tan rápidamente que van sucediendo, pienso en esto que planteabas, ¿no? Por ejemplo, lo de los cultivos. De alguna manera, tenemos que ser ahora pues mucho más creativos, prever problemáticas pues en la medida de lo posible inimaginables, porque esta pandemia nos ha hecho entrar a lo inimaginable de la vida. Es decir, tenemos que dar ese salto del estar acostumbrados a algo, al atrevernos a muchas cosas, ¿no? Incluso en la consideración de la vida, ¿qué tenemos que hacer para podernos adaptar rápidamente, fácilmente, a lo mejor, pues si queremos seguir conservando, ¿no?, nuestra vida? En pocas palabras, quiero decir que el calentamiento del que nos habla el video y esta problemática del COVID-19, pues nos meten en una dinámica de adaptación de la propia vida,
el replantearnos que como seres vivos necesitamos desarrollar estas habilidades y que el sustento hoy por hoy tiene que ser también pues uno de los temas importantes a tratar, ¿no? Los cultivos pues de todo lo que necesitamos para sobrevivir. El alimento como tal pues requiere también de nuevos planteamientos y de nuevas perspectivas, ¿no? Así es. ¿Cómo ves esta temática, Adriana? Pues me llevas a reflexionar muchas cosas. Hay varias ideas que mientras hablabas pensaba uno, si cada casa tiene su cultivo, evidentemente reduciremos la cantidad de pesticidas, fungicidas, etcétera. Porque entonces cada casa se haría responsable de su tierra, la podemos enriquecer desde cuando generamos composta, ¿no? Sería más orgánico, más nutritivo. Esa es una. Otra que me deja reflexionando, sí es verdad, el ser humano tiene esta capacidad de adaptación, pero también creo que hemos repetido la historia. Yo nunca pienso que la historia es lineal, sino es como en cairelitos, porque el ser humano repite los mismos errores. Y me parece que un gran error que hemos cometido históricamente es creernos los seres superiores del planeta, ¿no? Una mala interpretación bíblica. Sí me parece que si desde el principio hubiéramos hablado de ser administradores en lugar de someter la tierra, las relaciones incluso interhumanas sería diferente. Y además de que el ser humano por su intelecto puede adaptarse emocionalmente, espiritualmente, eso es verdad, pero por otro, veo la selección natural. Recuerdo este libro del Gen Egoísta y cómo pues no, va a haber personas que aunque quieran mentalmente, espiritualmente salir adelante, por genética no lo van a poder hacer, porque no va a ser tan rápido su organismo por la selección natural, para adaptarse a las nuevas bacterias, a los nuevos virus, ¿no? Al calentamiento mismo, tú sabes que entre más grados tengamos, nuestra presión arterial sube, nuestra vida en general va a cambiar, y adaptarnos a estas nuevas temperaturas biológicamente también implica un proceso importante, y lo que tú señalabas, pues también como las personas entre más adultas, más cerca de la tercera edad están, menos fácilmente se adaptan, pero también hay niños y jóvenes que están sufriendo. Tenemos chicos que están sufriendo infartos a los 25, 30 años, ¿no? Y tiene que ver con que no todos los cuerpos se van a poder adaptar, uno, al cambio climático, dos, a las bacterias y virus que están actualmente, ¿no? Entonces sí hay mucho que reflexionar y mucho que hacer, ¿no? Me parece. Claro, definitivamente la misma dinámica de la vida es que, mira, al final, o sea, la muerte es algo inevitable, la muerte física, la muerte orgánica. Quizá los seres humanos tendríamos que replantearnos también esta perspectiva, ¿no? Porque ciertamente el desarrollo de la tecnología, de la medicina, de la ciencia como tal, pues han permitido que los seres humanos tengamos digamos, una perspectiva, una proyección de vida, pues bastante considerable, es decir, tipo 80 años, 85 años está actualmente, ¿no? El promedio de vida del ser humano. Cuando vemos eso como la finalidad última de nuestro existir, pues ciertamente resulta frustrante que una persona de 25 años, de 30, 40, 50 muera por un virus, por una bacteria, ¿no? Pareciera que es una tragedia y ciertamente lo es, sobre todo cuando toca nuestras experiencias más cercanas, cuando algún familiar, un amigo muere, etcétera, ¿no? La otra parte es esta precisamente, es decir, qué factores externos en tantos seres vivos nos han afectado que inevitablemente una persona muere a los 25, otra a los 30, 40, 50 años, ¿no? Hoy nos preocupa las consecuencias todavía
el contagio del COVID-19 y sin embargo sigue habiendo muertes, pero por miles, por cientos de otras causas, ¿no? Que no necesariamente es este virus del COVID-19, pero que son muertes a las cuales nos hemos acostumbrado y que hemos dejado de cuestionarlas. ¿Por qué están sucediendo? Porque muchas de esas muertes, por ejemplo, son por hambre. Mucha gente muere por hambre o por otro tipo de enfermedades, por estas enfermedades que aquejan a los grupos vulnerables del COVID-19, que son los hipertensos, que es el sobrepeso, que es alguna enfermedad crónica, etcétera, y que hoy nos han puesto esta pandemia a decir, eres grupo vulnerable porque tienes tal o cual padecimiento. Pero ¿qué hemos hecho como para modificar esos hábitos de vida de manera que cada vez haya menos gente vulnerable frente a los virus y bacterias, que no solo el COVID-19, sino pues muchos otros vendrán también en un futuro, ¿no? Entonces, esta esperanza de vida, científicamente hablando, hasta dónde a los seres humanos nos hace pues seguir creyendo que somos inextinguibles o que la muerte es una tragedia, porque hay muerte de muchos ecosistemas, muchas especies que se han extinguido o que las hemos extinguido, ¿no? Y que no nos preocupa tanto como nuestra propia vida. Yo creo que aquí tendría que haber un parámetro de equilibrar el justo valor de la vida, sea de quien sea, ¿no? ¿Cómo ves, Tatiana? Totalmente de acuerdo, Sergio, totalmente de acuerdo. Creo que ahí, hablando de evolución, nuestros pueblos ancestrales tenían una evolución espiritual y de respeto a la tierra increíble, ¿no? Recuerdo como ellos mismos, todavía hay ícaros o cantos curativos que dicen que nuestro corazón es una estrella, ¿no? Porque los chones, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es lo que nos une, es decir, lo mismo encuentras carbón, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno en una estrella que en tu propio cuerpo. Y si lo reflexionamos en este sentido, lo que acabas de compartir es bien importante, es decir, toda vida tiene ciclos de inicio y de término, y la muerte también es el inicio de otro ciclo, ya sea para nutrir la tierra, ¿no? Los cadáveres de los animales, de los seres humanos nutrirían la tierra. Aquí haría también otra reflexión en torno a lo que decías antes, a la calidad de vida. Es verdad que la muerte es lo que tenemos garantizado como seres vivos. No recuerdo qué filósofo existencialista decía eso, ¿no? El ser humano, el hombre es un ser para la muerte. Heidegger. Pero Heidegger, gracias. Es algo pues que lo tenemos garantizado, es verdad. Sin embargo, pienso en estos niños de primaria, por ejemplo, que ahorita van a pasar a secundaria. Ya vivieron el cierre, aquí en la Ciudad de México, el cierre de las escuelas por exceso de contaminación. No podían salir a jugar. Hubo un tiempo de vientos impresionantes y tampoco podían ir a la escuela. Ahora la pandemia. Yo me pongo a pensar en su calidad de vida y realmente valoro mucho el año en el que nací, que podía andar en bicicleta en la calle, que no teníamos el riesgo de ser secuestrados, ¿no? O llevados a quién sabe dónde. Y ellos ya también, aunque salieran, ahorita tendrían ese peligro de la violencia, que es otro tema que ahorita pues no toca, pero ciertamente la calidad de vida de los niños que ahorita están terminando primaria, yo la comparo con mi generación, bueno, los que nacimos en los 70s, y no, o sea, yo nunca cambiaría el poder respirar y ver una ciudad casi sin coches, y poder tomar agua de la llave, ¿no? Que no nos hacía daño, poder jugar horas y horas voleibol. Ellos ya no pudieron. Entonces, esta calidad de vida que veo para las futuras generaciones, la verdad, me duele, y es cuando pienso que tendríamos que hacer algo que les garantizara un poquito la alimentación y una calidad de vida mejor.
Como decían antes, ¿no? Bueno, yo ya no estoy viejita, pero sí, ya estoy a la mitad de la vida. Este, y yo pienso, yo ya viví y de verdad disfruté mucho mi ciudad, el bosque, no sé, muchos lugares. Pero ellos, la verdad la están padeciendo, me parece. Yo no me imagino un día del niño como el que vivieron ellos. Tantas cosas, sus graduaciones, no, muchas cosas que, como tú bien planteabas, esta pandemia nos llevó a vivir y a cambiar y adaptarnos rápidamente. Pero lo que viene, a veces creo que no nos dará tiempo ni siquiera de adaptarnos, ¿no? Sí. Veíamos la semana pasada, no, el terremoto en Alaska, Ujú. y unos amigos que estudian ciencias de la Tierra en Barcelona nos contaban cómo con el sismo que hubo en México, en la Ciudad de México, el eje de la Tierra cambió, se movió un poquito. Entonces, eh, aunado a lo que acabamos de contar, cuando el eje de la Tierra se mueve, evidentemente Claro, el clima cambia. sí. Y yo no sé qué tan rápidamente nos vamos a adaptar a esos cambios, ¿no? Porque están siendo vertiginosos. Es Y, súper interesante esto último que compartes porque definitivamente nosotros los seres humanos que nos decimos el Homo sapiens sapiens, ¿no? Expertos en ujú, ciencia, medicina y todo lo que se nos pueda ocurrir, somos de los seres que más lentamente nos adaptamos a los cambios. ujú, Y ujú. es increíble, increíble, pero es cierto, ¿no? O sea, cambios físicos, cambios externos, cambios naturales, cambios del clima, es más, o sea, tú vas de una ciudad a otra en tu mismo país y bueno, el calor o el frío te afecta enormemente, la altura, la Así. contaminación, en fin, etcétera, ¿no? He visto en un lapso de años, pues sí, definitivamente también somos súper lentos en adaptarnos, ¿no? Cuando Ujú. nacemos necesitamos del cuidado de nuestros papás hasta los 3, 4, 5 años que medio empezamos a caminar y bueno, no se diga, legalmente hasta los 18 que dice que podemos, Sí, ¿no? Ya ser autosuficientes, ¿no? En cambio, pues todos los seres, o los otros seres vivos, en cuestión de media hora ya se levantan, corren y se alimentan por sí mismos, ¿no? Las tortugas jamás tienen contacto con su mamá, nacen, se van directamente al mar y sobrevive la que sobrevive, ¿no? así. Entonces, es decir, sí, ciertamente los seres humanos somos de los seres que por otras, desarrollar otras habilidades que tampoco están desvaloradas, ¿no? El cuidado tiene también su lugar de ser en nuestra vida, ¿no? Así es. Desarrollamos la empatía, desarrollamos la dependencia, desarrollamos la conciencia, la autoconciencia, en fin, otras habilidades que otros seres no desarrollan. Eso es muy cierto también. Pero ciertamente, pues sí, tenemos que adaptarnos, pues ahora sí que lo más rápido que podamos, ¿no? A estos cambios. Y pues ya para ir cerrando un poco esta plática contigo, simplemente terminar con un comentario sobre las canículas que también suceden prácticamente cada año, que son estos días de olas de calor que suceden sobre todo en estos meses de verano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Adriana? Bueno, como tú ya lo señalabas, están siendo más drásticas que otros años. em, y junto con ellos, pues se agudiza la sequía y las posibilidades de incendios. Y algo que tú ya comentabas y que es verdad, el organismo humano tiende a enfermar más, por ejemplo, del estómago, se presentan más las diarreas y aparecen insectos como los zancudos o el mosco que nos inyecta este bicho también del dengue, ¿no? Eh, um, las canículas ciertamente eran parte, son, no eran, son parte de este ciclo climático. Pero en este rango de calores tan extremos, están siendo una ola doble de calor.
¿no? Y reitero comentarios que he recibido de Zacatecas y de otros lugares donde no ha llovido, la están pasando bastante mal, ¿no? También por la falta de recursos, sobre todo recursos naturales como el agua, la escasez de árboles, que eso tampoco lo proyectamos a futuro. Yo no sé qué tan a tiempo estamos de reforestar, por ejemplo. La canícula sería más vivible si hubiera una calidad de árboles y de reforestación importante. No sé qué tan a tiempo estamos, ¿no? Pero obvio, ya, como decimos vulgarmente, ya queremos actuar cuando el niño ya se ahogó, ¿no? Es algo absurdo también lo que dices, si es cierto, no, nos adaptamos muy lento y actuamos muy lento. La semana pasada, pues hace 8 días, la UNAM hablaba de cómo hay una posibilidad de que actualmente del COVID ya haya 6 variantes del mismo bicho, ¿no? Sí, sí, claro. Lo que tú dices se adaptó rapidísimo. Entonces ya los síntomas pues no son solamente que la tos seca, el dolor de cabeza, la fiebre. A uno le sale salpullido, a otro, porque ese bicho sí se adaptó rápido, a diferencia de nosotros. Entonces creo que la canícula es un tema que agudiza las sequías, el calor, el hambre en muchos lugares y que, pues sí, reitero, si no hacemos algo hoy, mañana ya es tarde. Claro. De hecho, es una de las características de los virus, ¿no? Me parece, es decir, esta adaptabilidad, esta mutación tan rápida que incluso en algunas de las informaciones que tuve de esta pandemia es que parecía incluso que el COVID-19 de Asia ya no era el mismo que llegó a América. Es decir, ya había habido una mutación y de ahí, pues bueno, como bien lo dices, hoy hay 6 mutaciones, al menos científicamente registradas, y es una de las características del virus. Se pasa lo mismo con la influenza. Cada año hay que vacunarse porque hay cierta variante frente a la cual hay que protegerse, ¿no? Y ya voy terminando con 2 ideas, una respecto de la canícula, y es que se vive con más gravedad en las ciudades. De hecho, uno de los documentales que veía al respecto de las canículas es que justo la ola de calor, esos rayos directos del sol que nos llegan, al reflectarse en el pavimento de las ciudades, hace que eso se vuelva, bueno, un horno todavía más fuerte, ¿no? Por eso es en las grandes ciudades o en las ciudades que tienen sobre todo amplias áreas, prácticamente todo el suelo cubierto de cemento, de concreto, donde el calor se vuelve todavía más insoportable, ¿no? En este documental que veía, por ejemplo, en Chicago hace algunos años, la gente moría, sobre todo la gente mayor, inexplicablemente, ¿no? O sea, de la nada, pero había niveles de deshidratación tales que terminaban por morir la persona, ¿no? Entonces, ¿qué recomendamos en estos momentos de canícula? Hidratarse constantemente y sobre todo cuidar esa hidratación en los adultos mayores. Tengo por ahí la información, corrígeme si no es así, que sobre todo los adultos mayores pierden como cierta sensibilidad o capacidad de identificar si tienen sed o no tienen sed. Entonces, como que no tengo sed, pero en realidad sí, solo que pierden como esa facilidad de identificar, ¿no? Esos momentos Es correcto. que necesitan hidratarse. Entonces, bueno, pongamos atención en eso. Y por último, una idea que hemos compartido contigo y en la que estamos de acuerdo por segunda vez en esta segunda ocasión que platicamos tú y yo con nuestros seguidores, me parece que es importante que en la medida de lo posible vayamos procurando un contacto directo con la naturaleza. Plantas, árboles, animales, insectos. Si queremos realmente cuidar y salvar la vida del planeta y nuestra vida, tenemos que seguir aprendiendo a convivir con todos los seres vivos que nos rodean y que forman parte de nuestro contexto
socioambiental, ¿no? Así es. Estos socioecosistemas de los que hablábamos la vez pasada, me parece que de verdad cuidemos a los insectos, las plantas, los animales y en la medida de lo posible, sobre todo la gente que vive en las ciudades, pues procuremos buscar esos momentos, esos espacios cuando uno sale al parque, ¿no? Porque a veces hasta el polvo, la tierra se nos hacen como insoportables, ¿no? Las Sí. abejas, los insectos como si fueran nuestros enemigos, les tenemos miedo, los matamos, en fin. No podemos seguir con esas actitudes que, como bien decía, son pequeñas cosas, pero en el cambio de esas pequeñas cosas podemos ir asegurando al menos la subsistencia pues de la mayoría de la población humana. Entonces, pues esa es la invitación que también a nombre tuyo y propio les queremos compartir a nuestros seguidores. Y pues bueno, Adriana, ¿algo más con lo que quieras terminar esta plática? Esto que dices es bien importante. Hace poco veía como un niño agarraba una lagartija y la ponía en una bolsita de plástico y su mamá no le dijo nada, ¿no? Esto es como trascendente en la medida que la mamá o el papá es el primer maestro en la familia. Entonces, si tú le hablas de la importancia de una lagartija, es decir, si no quieres tener moscos en tu casa, zancudos, pues la lagartija es importantísima. Cada ser vivo, cada ser vivo tiene un para qué en el planeta y hay que respetarlo, cuidarlo, amarlo. Lo que señala sí es bien importante, tener este contacto y esta sensibilidad por lo vivo, porque a la medida que respetemos a esos seres vivos, también nos respetamos a nosotros mismos. Gracias por la invitación, Sergio. Yo estoy encantada de poder compartir estas reflexiones y de que, pues, que más personas puedan retroalimentarnos en este tipo de temas y así no sentirnos solos en esta lucha por un mundo mejor. Gracias, Sergio. Te agradezco enormemente, Adriana, por este espacio compartido con un servidor y con nuestros seguidores. Les recordamos, Adriana y yo, que pueden compartirnos sus preguntas, sus inquietudes, alguna temática que quieran que tratemos, alguna problemática de su comunidad que les interese vislumbrar desde otros puntos de vista. También con mucho gusto lo podemos hacer. Y síganos en nuestras redes sociales, aquí en la descripción del video y al final del mismo estarán las redes sociales de Adriana y mías para que por ahí también sigamos el contacto con mucha libertad y con mucho gusto. Adriana, te mando un abrazo virtual en sana distancia, sigámonos cuidando y nos vemos en la próxima. Gracias a todos, que tengan un excelente día. Saludos, Adriana, Igualmente. cuídate. Bye, Chao, bye. Sergio, gracias. Chao. Bye, saludos a todos.